Hola a todos, en esta clase vamos a enfocarnos en el masaje relajante en brazos y manos, aplicando tres técnicas fundamentales: fricción, frotación y amasamiento. Estas manipulaciones no solo liberan tensiones acumuladas, sino que también ofrecen una experiencia profunda de relajación muscular. Es importante resaltar que los brazos y las manos son zonas que acumulan tensión por actividades diarias repetitivas, como escribir, trabajar con dispositivos electrónicos o manejar. Al abordar estas áreas con un masaje adecuado, promovemos la circulación sanguínea, relajamos los músculos y contribuimos significativamente a la reducción del estrés. Además, una correcta técnica en estas zonas puede prevenir molestias futuras y mejorar la movilidad. Una preparación adecuada del paciente y del terapeuta sienta las bases para una sesión de masaje efectiva y profesional. El ambiente debe promover la relajación del paciente y facilitar el trabajo del terapeuta. Estos pasos, aunque parecen simples, son críticos para el éxito del tratamiento y aseguran que tanto el profesional como el paciente disfruten de una experiencia de alta calidad y sin contratiempos. Iniciamos el masaje en los dedos utilizando la técnica de fricción en pinza, realizando 5 repeticiones por cada dedo. El objetivo principal es estimular la circulación linfática. Es importante aplicar una presión ligera, asegurando que el contacto sea suave y placentero. Evita ejercer demasiada fuerza o tirar de los dedos para prevenir molestias y garantizar una experiencia confortable. Luego aplica fricción con los nudillos desde la base de los dedos hacia la muñeca en un recorrido longitudinal, usando una presión firme y controlada. Repite este movimiento 5 veces para estimular la circulación linfática, clave en la reducción de edemas y eliminación de toxinas. Se busca drenar líquidos acumulados reduciendo hinchazón, mejorar el flujo linfático hacia los ganglios en la muñeca y codo, estimular el sistema inmunológico y facilitar el transporte de células defensivas, relajar músculos y mejorar la movilidad de la mano. Esta técnica sigue el trayecto natural de los vasos linfáticos, promoviendo la relajación y preparación de tejidos para manipulaciones más profundas. Al continuar con la frotación en la palma de la mano utilizando la variante circular con los pulgares, seguimos la misma dirección que la fricción, es decir, desde la base de los dedos hacia la muñeca. Esta técnica, realizada desde la base de los dedos hacia la muñeca, potencia la circulación linfática y proporciona un efecto relajante. Los movimientos circulares lentos y suaves no solo estimulan el drenaje linfático, sino que también promueven la vasodilatación, mejorando el flujo sanguíneo y el bienestar general. Se busca aplicar presión moderada y mantener un ritmo lento. Realizar 5 repeticiones por zona, siguiendo la dirección de los dedos hacia la muñeca para un drenaje eficiente. Esta técnica maximiza los beneficios terapéuticos del masaje y prepara al paciente para manipulaciones más profundas, promoviendo una salud circulatoria óptima y relajación integral. Para finalizar este segmento, volveremos a realizar fricción en la palma de la mano, manteniendo la dirección desde la base de los dedos hacia la muñeca. Esta repetición de fricción tiene múltiples propósitos, tanto fisiológicos como terapéuticos, y actúa de manera complementaria a las manipulaciones previas. Para ello es importante mantener un ritmo constante con movimientos fluidos y presión moderada, asegurando que el flujo linfático y venoso sigan su curso natural hacia la muñeca. Realizar entre 5 y 7 repeticiones, ajustando la presión según la sensibilidad del paciente para garantizar confort y eficacia. Con esta fricción de cierre, el segmento de la mano no solo queda preparado para continuar con otras partes del cuerpo, sino que también se garantiza un efecto profundo, relajante y terapéutico en la circulación de los tejidos tratados. Al continuar con el masaje en el dorso de la mano, se recomienda utilizar la fricción alternada, una técnica en la que se trabaja con ambas manos de manera coordinada, alternando cada una en movimiento fluido. Esta fricción se realiza introduciendo una mano y luego la otra, siempre en un ritmo lento y siguiendo la dirección de los vasos linfáticos para potenciar el drenaje de fluidos y promover el bienestar general del tejido. Recomendamos para la ejecución aplicar una presión suave y constante. La fricción debe ser lo suficientemente firme para estimular el flujo linfático, pero sin causar incomodidad. Ritmo lento y fluido. Es fundamental para mantener un ritmo lento que permita al cuerpo responder al masaje de manera gradual, facilitando la relajación y el drenaje linfático. Seguir la dirección linfática. Asegúrese de realizar los movimientos desde los dedos hacia la muñeca para alinear la fricción con el trayecto natural de los vasos linfáticos. Al aplicar esta técnica con cuidado y precisión, se potencia la eficacia del masaje en el dorso de la mano, contribuyendo a un mejor equilibrio de los fluidos corporales, una sensación de alivio profundo y un mayor bienestar general. Al emplear esta técnica de frotación con los pulgares, se logra no solo una optimización del drenaje linfático y venoso,
sino también una liberación efectiva de la tensión y una mejora en la salud articular y muscular del dorso de la mano. Al finalizar con la fricción en el dorso de la mano, se busca consolidar los beneficios obtenidos durante la sesión de masaje y proporcionar una conclusión efectiva a la manipulación realizada. Esta técnica implica aplicar movimientos controlados y alternos con los nudillos o las palmas de las manos, asegurando una presión adecuada para estimular los tejidos de manera óptima. Luego continuamos con el masaje en la muñeca. Comenzamos aplicando 5 repeticiones de fricción circular, seguida de 5 repeticiones de frotación alternada y finalizamos con otras 5 repeticiones de fricción circular. Este protocolo busca mejorar la movilidad articular, estimular la circulación sanguínea y linfática y relajar la musculatura de la zona. Además, ayuda a aliviar la tensión acumulada, favoreciendo una sensación de bienestar y facilitando la recuperación de posibles sobrecargas o molestias en la muñeca. Al comenzar con la fricción suave en el antebrazo y dirigiéndonos hacia el codo, se busca aplicar una técnica que no solo active la circulación local, sino que también proporcione una serie de beneficios fisiológicos esenciales. Esta técnica consiste en realizar movimientos controlados y rítmicos, utilizando las palmas o los nudillos con una presión moderada que respete la sensibilidad del paciente. Al continuar con la frotación en el antebrazo utilizando la técnica de los pulgares, se busca implementar una manipulación que se centra en el flujo linfático, favoreciendo una serie de beneficios fisiológicos que son esenciales para el bienestar general del paciente. Esta técnica consiste en realizar movimientos circulares con los pulgares sobre la superficie de la piel con una presión controlada y adecuada. Es fundamental que la presión aplicada sea suficiente para activar los tejidos, pero sin causar incomodidad al paciente. Realizar las repeticiones a un ritmo lento y uniforme ayuda a maximizar los beneficios, permitiendo que el cuerpo responda de manera efectiva a la manipulación. Asegurarse de que los movimientos sigan la dirección del flujo linfático, comenzando desde la muñeca hacia el codo, garantizando así un drenaje eficiente. Al finalizar esta fase de frotación con los pulgares en el antebrazo, se logra no solo un drenaje linfático eficiente y una mejora en la circulación, sino también una sensación de relajación y bienestar que contribuye a un estado general de satisfacción en el paciente, preparando el cuerpo para continuar con las siguientes fases del masaje. En conclusión, al finalizar la parte del masaje dedicada al antebrazo con fricción, se logra un efecto terapéutico significativo que no solo consolida los beneficios anteriores, sino que también proporciona una sensación de bienestar, relajación y un estado general de satisfacción en el paciente, preparándolo para regresar a sus actividades diarias con renovada energía. Al proceder con la fricción en el codo, utilizamos la variedad circular alternada, una técnica que permite una aplicación más dinámica y efectiva del masaje. Es fundamental destacar que esta técnica no se aplica directamente sobre la articulación, sino que se dirige a las estructuras adyacentes, específicamente a los ligamentos y tejidos blandos que rodean la articulación. Este enfoque es clave para maximizar los beneficios del masaje mientras se minimizan los riesgos asociados con el trabajo directo sobre la articulación. Es crucial no aplicar presión directa sobre el codo, sino enfocarse en los tejidos circundantes, asegurando la integridad y salud de la articulación. Mantener un ritmo constante y una presión adecuada, adaptándose a las necesidades y respuestas del paciente para garantizar su comodidad y bienestar. La fricción debe ser realizada en movimientos circulares alternados, lo que favorece una estimulación efectiva de los músculos y ligamentos que rodean la articulación del codo, promoviendo un tratamiento integral. Al continuar con la frotación alternada, es fundamental ajustar la velocidad de la técnica para maximizar sus beneficios. En este contexto, la frotación se ejecuta de manera dinámica y controlada, lo que no solo aumenta la temperatura local, sino que también potencia la efectividad del masaje en términos de relajación y circulación. A pesar del aumento de la velocidad, es crucial mantener un control sobre la presión aplicada. Esta debe ser firme pero cómoda para el paciente, evitando cualquier tipo de incomodidad. Asegúrate de aplicar una presión que sea firme pero no incómoda, ajustando la técnica a las necesidades y preferencias del paciente. Mantén un ritmo constante y fluido, utilizando la fricción de manera controlada para maximizar los beneficios terapéuticos. Estar atento a las reacciones del paciente es esencial, permitiendo ajustes en la técnica para garantizar la comodidad y efectividad del masaje. Pasamos a la fricción en el brazo. Para ello se debe mantener una presión adecuada durante la fricción, es esencial. Esta debe ser lo suficientemente firme para ser efectiva pero sin causar incomodidad al paciente. Asegúrate de que el ritmo sea constante y fluido, permitiendo que la técnica se sienta cómoda y relajante. Observar la reacción del paciente es fundamental para ajustar la técnica y garantizar que se sienta cómodo y relajado durante el proceso. Al continuar con el tratamiento, pasamos a la frotación con la yema de los dedos, realizando aproximadamente 5 repeticiones.
Asegúrate de aplicar una presión adecuada que sea suficiente para ser efectiva sin resultar incómodo para el paciente. Mantén un ritmo suave y constante durante la frotación, lo que contribuye a la sensación de relajación y bienestar. Es fundamental observar la respuesta del paciente y ajustar la técnica en función de sus preferencias y necesidades, garantizando así una experiencia de masaje cómoda y placentera. Para alternar, volvemos a realizar fricción en el brazo. Asegúrate de aplicar una presión adecuada que sea firme pero cómoda. Mantén un ritmo constante y fluido, permitiendo que el paciente experimente una sensación de relajación continua. Es fundamental ajustar la técnica en función de su comodidad y preferencia. Es clave para proporcionar una experiencia de masaje efectiva y satisfactoria. A continuación pasamos al amasamiento con una mano. Es importante calibrar la presión del amasado para que sea adecuada a la tolerancia del paciente, asegurando que sea lo suficientemente firme para ser efectivo, pero sin causar incomodidad o dolor. Mantener un ritmo constante y fluido es clave para maximizar los beneficios del amasado, favoreciendo una sensación de bienestar y relajación. Escuchar y observar las reacciones del paciente permite realizar ajustes de la técnica y asegurar que éste esté alcanzando el efecto deseado. A continuación terminamos con fricción, una técnica fundamental en el masaje que juega un papel esencial en la mejora del bienestar del paciente. La presión debe ser adecuada y personalizada a las necesidades del paciente, asegurando que sea suficientemente para ser efectiva, pero no tan fuerte como para causar incomodidad. La aplicación de la fricción debe de realizarse con un ritmo constante y controlado, maximizando así sus beneficios terapéuticos. Es crucial presentar atención a las señales del paciente, ajustando la técnica según sea necesario para garantizar que la experiencia de masaje sea tanto efectiva como placentera. Felicidades por completar esta sesión. Hoy hemos trabajado en brazos y manos utilizando técnicas fundamentales como la fricción, la frotación y el amasamiento. Recuerden que la práctica constante es esencial para perfeccionar estos movimientos, asegurando así que cada sesión ofrezca una experiencia relajante, terapéutica para tus pacientes. Cada paciente es único, por lo que adaptar estas técnicas a sus necesidades individuales marcará la diferencia entre un buen masaje y uno verdaderamente excepcional. Sigan perfeccionando sus habilidades y no olviden cuidar tanto el ritmo como la fluidez de sus movimientos, ya que estos son claves para crear un ambiente de calma y conexión.